Tardes, cuarto año y medio A, electivo de religión, señores, señoritas, jóvenes, Colegio Juan Ignacio Molina de la Florida Talca. Soy su profesor Jorge Valdebenito Vázquez. Primero que todo enviarles obviamente un afectuoso y fraterno saludo a todas y todos los pertenecientes a este electivo humanístico o humanista. Agradecerles su responsabilidad y compromiso, ¿cierto? Arriba el cuarto año y medio A, en esta pandemia, ¿cierto? En este año dificultoso que tenemos, ¿cierto? Por delante. ¿Por qué puse arriba el cuarto medio A? Porque ustedes, ¿cierto? Un año complejo en donde salir de la enseñanza media son desafíos, más aún con esta pandemia, ¿cierto? Con esta cuarentena que estamos viviendo como país, su proceso de prueba de transición, ¿cierto? A la universidad también es un desafío enorme, el cual obviamente pueden contar con todo mi apoyo, ¿cierto? De la parte de orientación. Yo todos los días estoy ingresando a la página del DEMRE, por ejemplo, ¿cierto? La cual usted también ojalá pueda ingresar y pueda ver toda la información que ahí aparece. Por ejemplo, hoy día salió el tema del temario de lenguaje o de comprensión, ¿cierto? Es importante que nosotros podamos revisar eso. Por favor, mantengamos un canal abierto, comunicativo, ¿cierto? De diálogo, de consultas, de aprehensiones, de ideas que usted tenga, ¿cierto? Con respecto a su futuro. Esta unidad está hecha completa y absolutamente para que también ese tema, esas reflexiones, usted las pueda llevar a cabo con su profesor. No dude, por favor, comunicarse. Yo me comunicaré con ustedes también, agregaré una lista, un directorio de todo el cuarto año y medio A y su correo electrónico para bombardearlos, ¿cierto?, de buena onda, bombardearlos de energía, bombardearlos, ¿cierto?, de información con respecto a su proceso universitario, ¿ya? Así que por favor, no me olvide, soy su profesor Jorge, ¿cierto? Filosofía, su profesor de religión. Nuestro colegio, ¿cierto?, está pendiente en todo momento de lo que usted necesite. No olvide www.gymflorida.cl, su colegio quien los extraña en demasía. Y la unidad, ¿cierto?, mi proyecto de vida. Hemos tratado de ejercitar, ¿cierto?, de poder vislumbrar, de aclarar, de sacarle la tapa, ¿cierto?, a mi interioridad y descubrir cuál es mi proyecto de vida, cuál es el sentido que quiero darle a lo que viene a mi futuro, ¿cierto? Siempre yo les digo que es muy importante pensar en el futuro porque es un paso, es una demostración de salud mental, es una demostración de que usted está con ánimo de vivir, de poder ejercer, ¿cierto?, algo hermoso que es una profesión, un oficio, una artesanía, un deporte, una forma de vida, de ser única y repetible, y es importante que usted obviamente esto lo practique. Ya hemos practicado con alguna guía, ¿cierto? Se han mostrado algunos videos, se han ejercitado en guías de trabajo, ¿cierto? Y videos anteriormente realizados, y no me queda más que felicitar por sus trabajos anteriores, ¿cierto? Todo me llega de muy buena forma. Repito, el tema de agregar sus nombres claros, ¿cierto? Las características de su correo electrónico, perdón, de buena forma para que así todo sea muy expedito, pero hasta este momento he llegado a todos los trabajos y lo agradezco infinitamente. Vayamos a la presentación, que en este caso es una presentación muy breve, realizada gracias a esta herramienta también importante que es el Prezi. La quise hacer en esta herramienta para poder salir un poco de el Genial, que es la herramienta que estaba utilizando anteriormente, pero volveré a ella en otro momento. Pero hoy quise hacer esta presentación porque hay que ocupar todo, ¿cierto? Buscar herramientas que sean más práctico, lo más fácil, lo más llamativo o lo más de alguna forma llevadero posible. Espero les guste, muy breve el tema de hoy, es muy breve. Analizaremos un texto, en la guía también va a estar en el colegio, ¿cierto?, a su disposición, y el trabajo, por supuesto, también va a ser muy breve, muy importante, pero cierto, con la madurez y la sapiencia de ustedes, yo sé que les va a servir de mucho. Avancemos. El texto a reflexionar, ¿cierto?, son fragmentos, partes de un libro del autor Gabriel Castillo, ¿cierto?, una eminencia en la educación chilena. Eh, Él es Premio Nacional, ¿cierto?, de la Ciencia de la Educación, talquino de corazón,
me enorgullece decir, ¿cierto?, el profesor Gabriel Castillo, que sea talquino, ¿cierto?, un hombre nacido en 1927, una eminencia, ¿cierto?, como les decía, en el ámbito de la educación. ¿Y por qué vamos a reflexionar un texto de Gabriel Castillo? Porque Gabriel Castillo es uno de los precursores, ¿cierto?, de las personas que ha innovado y las personas que en este caso ha llevado a cabo la tarea de la orientación vocacional en nuestro país, en el ámbito de la educación. ¿Ya? Esto es un fragmento, son ideas, fuerza del texto, ¿cierto? El cual usted puede tomar posición de él con nuestros inspectores, ¿cierto? En el colegio, o derechamente yo lo voy a agregar para que la profesora, ¿cierto? Jefa UTP, la señorita Cintia, ella pueda también enviárselos porque es un texto muy bonito, es un texto el cual nos invita a reflexionar sobre las implicancias, sobre los desafíos que tiene, ¿cierto? La vocación o mi vida en sí, ya que después nosotros le vamos a agregar una vocación eh, para nuestra educación. O sea, es importante, ojalá, además de ver este video, ¿cierto?, rescatar la idea de fuerza que yo se la voy a presentar de manera muy escueta, la idea que usted pueda también después adentrarse en este texto, el cual, como les digo, se le puede enviar, adentrarse con este tema de lo lindo y espectacular que es, obviamente, analizar nuestra, eh, nuestra vida referida a lo que voy a hacer. El objetivo principal, ¿cierto?, es analizar texto con la intención de darle una carga filosófica, ¿cierto? Pensar, reflexionar, argumentar qué queremos o qué se quiere conseguir con estas clases, ¿cierto?, esta interactividad respecto a la vocación y darle fundamentos propios a la experiencia de vida e intelectual del estudiante o de los estudiantes. O sea, la idea es que usted con estos textos tenga la facultad, ¿cierto?, de adentrarse en el ámbito de la vocación, de saber lo importantísimo que es. O sea, es algo crucial, que a veces uno cree que es muy superficial, pero esto es muy importante, ¿cierto? De ilumbrar, saber qué quiero hacer o qué me llama mucho más la atención que otra cosa. Y con estos textos uno le da una carga, un fundamento, le da un peso intelectual porque yo me hago cargo de lo que estoy viviendo como ser humano. Ya eso es súper importante. Pues yo le doy una carga intelectual, o sea, yo reflexiono sobre mi quehacer como persona, lo cual es muy difícil hoy en día hacerlo, o en realidad no estamos llamando mucho a hacerlo, o no sé, de dar los espacios para hacerlo, ¿cierto? Y cuando uno tiene esta intención, ¿cierto? Esta facultad, esta claridad de poder generar una reflexión, darle un fundamento a mi experiencia de vida desde quizá bibliografía, desde quizá un autor, desde quizá una idea, ¿cierto? Un tipo de vida, ¿cierto? Algún código moral o algo por el estilo, yo con eso le doy una carga especial a lo que pienso, a lo que vivo, ¿ya? No necesariamente se dice que uno copia, pero se puede basar en estas cosas que sin duda es positivo. Sin duda ayuda, sin duda me hace una mejor persona porque me hace una persona más madura, más clara con respecto a mi propia existencia, que eso es lo fundamental. ¿Ya? Sigamos. Ese es el objetivo. Tenemos las tareas de desarrollar en la guía anexa. Quise agregarles este pequeño circulito con la información de la tarea que usted va a desarrollar, ¿cierto? Nosotros vamos a analizar así brevemente el texto de Gabriel Castillo. Y la tarea que va a ir anexada a este video es que deberán desarrollar de forma completa e individualmente una matriz FODA. Yo creo que ustedes la conocen, quizás la han hecho muchas veces, pero me gustaría que me la mostraran a mí en este caso, ¿cierto? Agregando las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Esto es un trabajo muy importante que se realiza siempre a nivel macro en las empresas. ¿Ya? Que las empresas ven económicamente y productivamente, ¿cierto?, cuáles son todos ese tipo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tienen a nivel interno como a nivel externo, pero eso también se puede llevar a cabo con las personas, sin duda. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos fortalezas, también se nos generan oportunidades, tenemos debilidades, ¿cierto? Y podemos quizá prever o descubrir o verbalizar amenazas que quizá a veces me están dando un pequeño traspié en lo que yo necesito saber o hacer, y con este desarrollo de esta tarea usted va a verbalizar o en este caso va a escribir, ¿cierto? Este tipo de FODA que es algo que nos permite expresar lo que yo soy, lo que yo quiero, lo que yo siento
lo que yo veo a mi alrededor y dónde yo puedo situarme. Es súper importante que lo realice de buena forma y obviamente la mayor, que sea muy, muy, muy individual, o sea, que no se junte con nadie para hacer el trabajo, sino que salga de su sinceridad. Eso es súper, ultra importante, ¿ya? Entonces, las ideas fuerza, ¿cierto?, del texto de Gabriel Castillo son las siguientes. Idea fuerza uno, ¿cierto? Nos dice Gabriel Castillo que el hombre responde positivamente a su vocación. Es decir, se hace responsable de su condición humana. Se hace hombre, se hace mujer, ¿cierto? Cuando avanza en su capacidad de amar, cuando aprende a apostar la propia existencia por la existencia de otros hombres. La idea de Gabriel Castillo, ¿cierto? Principalmente en su texto Fragmentos, que se le está presentando en esta idea de fuerzas, es que cada cual es llamado a construir una misión estrictamente suya. O sea, que es una misión tan profundamente personal, ¿cierto? Que si no la asume, la misión quedará inevitablemente inédita, o sea, perdida. ¿Ya? Esta misión es la de aportar a la empresa común de la humanización. Eso es una idea central en el pensamiento que nos quiere dejar Gabriel, ¿cierto? Con que cuando uno toma esta idea de generar o crear o tener una vocación, ¿cierto? Hacerse cargo, apropiarse de ella, uno inevitablemente aporta. ¿Y cómo aporta o a qué? Aporta que nosotros como humanos nos hagamos mucho más humanos. Humanizamos el mundo. Hoy en día el mundo está completamente materialista, está completamente artificial, está rareficado, diría Marx, en sus temas, ¿cierto?, del capitalismo y de su teoría materialista. El mundo está muy materialista, todo lo lleva a la vida, lo inanimado, lo mueve, lo material toma vida en el sentido de que yo me aferro a cosas materiales y en este caso, cuando uno toma una vocación, cuando uno ama, cuando uno, ¿cierto?, es capaz de avanzar en el apostar a su propia existencia, en el que yo voy a hacer cargo de todo lo que yo quiero hacer, apuesto, a humanizar el mundo, ¿cierto? Y eso es un aporte, pero es más que extraordinario, porque me hago cargo de mi humanidad, ¿cierto? Sus capacidades, uno aporta las capacidades, nuestros medios, ¿cierto? Uno aporta una historia personal, eso es crucial. Y no importa que son esos talentos sean más o menos que los que entregan otros hombres, solo importa que sean los nuestros, los suyos. Por eso acá hace referencia a que es una misión estrictamente suya, de nosotros. La vocación de cada hombre, mujer, obviamente, singular es pues un requerimiento que cada cual recibe de su interior. La vocación de cada hombre, de mujer, singular, es pues un requerimiento que cada cual recibe de su interioridad, o sea, desde su realidad concreta e histórica. Seguimos aquí abajo. ¿Por qué es un aporte? ¿Por qué es tan importante? Porque es algo que nosotros decidimos desde nuestro interior y también desde nuestra realidad verdadera, única, irrepetible, concreta, objetiva, la tengo ahí encima, ¿cierto? La histórica. Nosotros, en nuestra vocación, vamos a responder a un llamado histórico, en el sentido de que vamos a generar una actividad profesional, artesanal, de oficio, deportiva, artística, científica, seguridad nacional, agrarias, etcétera, ¿cierto? Desde lo que me pide mi país. Entonces, o lo que me puede dar mi país en el sentido de qué oferta me ofrece como Estado, como humanidad, como sociedad chilena, ¿cierto? Yo me aferro a algo concreto, histórico, entonces eso está supeditado. Mi vocación va a estar supeditada a la realidad histórica, ¿cierto? Para que aporte su unicidad personal al cultivo de la vida y de construir cada vez un mundo más humano. O sea, la idea siempre la de expone nuestro autor, en este caso Gabriel, ¿cierto? Es que nosotros podamos generar una vida más humana desde lo que nos tocó vivir y que no reneguemos de lo que nos tocó vivir. O sea, eso es súper importante. Alguno podrá dar respuesta a su vocación permaneciendo toda su vida en el lugar en que nació. Otro se irá
tal vez a una ciudad diferente de aquella en que nació, o estará en varios lugares diferentes de su patria, siempre sirviéndola, entregando sus capacidades a la elevación de su pueblo. Otro quizás dejará en un momento su suelo natal y seguirá su vocación, llegará a otro país y tal vez otro a otro continente, y allí entregará su vida y sus talentos a la elevación de los niveles de humanidad del mundo. En todos los casos exista siempre el mismo proceso. O sea, se dice que nosotros los humanos, de donde estemos situados en nuestro país o donde estemos situados en el mundo, la vocación es servir, ¿cierto? Desde donde yo esté, en lo que a mí me tocó realizar como humano, donde puedo de alguna otra forma facultar o desarrollarme como persona, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, soy chileno y voy a Europa, ¿cierto? Y voy a dejar bien mi país porque también traigo una cola que se llama Chile, que se llama Historia Mapuche, que se llama, no sé, Estado 73, democracia, revolución de las cacerolas 2019, pandemia mundial, y aún así yo voy a representar a mi país siendo una persona con una vocación intachable, con una vocación que traspasa fronteras y que de alguna forma yo dejo bien también a mi realidad histórica que está en Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con mis tareas, yo también represento a mi país, también represento a mi cultura, también represento a mi sociedad, represento a mi familia. Mi vocación es un todo, ¿cierto? Me posibilita muchas cosas. Sigamos. Como les decía, este requerimiento vocacional no ocurre en un momento determinado, sino que está ocurriendo durante toda la vida del hombre, ¿cierto? No se manifiesta tampoco en una sola y determinada exigencia específica, sino que a través de una vasta serie de interpelaciones, que le llega al hombre desde puntos diversos de su realidad. ¿Ya? En estos casos existía siempre el mismo proceso. Un hombre, en la situación histórica en que se mueve, va recibiendo ciertas solicitaciones de generación de cuidado y de elevación de la vida. Va desarrollando sus capacidades en relación social que lo solicita y va con esas capacidades configurando su aporte, su respuesta a la solicitación que recibe. O sea, uno se va haciendo hombre, mujer, ¿cierto? A medida que uno va situándose en su realidad histórica, situándose en la realidad en que se mueve y va recibiendo solicitudes del mundo que se va generando a través de mi experiencia humana, ¿cierto? Y con esa solicitud que yo recibo, yo soy capaz de poder configurar una respuesta, un aporte. Eso es lo crucial, chicos, adolescentes, jóvenes del cuarto año medio A. El tema es de que yo siempre tengo que pensar de que mi vocación va a ser un aporte, una respuesta a lo que yo reciba como solicitud, no dependiendo de otros, sino que desde mi interioridad, del llamado a poder servir, al poder dar una respuesta viva, humana, ¿cierto?, a la solicitud que tengo al frente. Eso es lo crucial que nos trata de dar a conocer el profesor Castillo, ¿cierto? Continuamos. Por cierto, que no siempre el hombre responde positivamente. Eso también hay que tenerlo claro, ¿cierto? A veces uno puede generar una aversión a lo que quizá le tocó. ¿Ya? Leamos, mira. Por cierto que no siempre el hombre responde positivamente al requerimiento que se le hace. Puede rechazar abiertamente el servicio que se le demanda, o puede escamotear la respuesta adoptando el requerimiento a la debilidad de su responsabilidad hasta llegar a dar vuelta el signo de lo que se le ha pedido. ¿Cierto? Uno de alguna forma puede rechazar lo que se le pidió, lo que es, generar quizá una diferencia con respecto a lo que primeramente es una tarea, ¿cierto? Puede buscar o vislumbrar quizá otras opciones. La vocación se cumple solo cuando la función a cargo o oficio en el que el hombre se desempeña está traspasado, iluminado por el intento de elevar unos límites de humanidad. De su modo, cuando el propósito de lo que hace guarda la intencionalidad de abrir paso a la vida de otros hombres. ¿Por qué aquí se contraponen, cierto? ¿Por qué se dice que la vocación se cumple cuando? Y que aquí se dice que a veces el hombre no responde positivamente. Es súper claro. Tenemos que recordar, por ejemplo, que existen médicos o existieron médicos en los
en los centros de concentración, ¿cierto? Nazi, por ejemplo, y habían doctores, que doctores hacen, por ejemplo, un fundamento hipocrático, ¿cierto? En el que ellos juran o se comprometen a la salvación de las vidas, ¿cierto? En este caso, así como a dar todo porque una vida no sea perdida, ¿cierto? Y ellos en este caso habían hecho ese fundamento hipocrático y después andaban haciendo cosas que no correspondían a una ética de médico o de la salud, ¿ya? Eh, Algunos hasta podrá tal vez utilizar los conocimientos que se le entregaron para promover la vida, ¿cierto? Como lo decía en el tema de la salud, con el propósito contrario de aniquilarla. O sea, a veces gente estudió cosas para poder usarlas de manera no tan positiva. Como lo hicieron los médicos nazis que experimentaron técnicas de muerte en los prisioneros de los campos de concentración. O sea, a veces los conocimientos son tan altos que alguna gente desvía su camino y que de alguna otra forma a veces no acepta de manera positiva su vocación, sino que la acepta hacer otro tipo de instancias. Por eso dice la vocación se cumple solo cuando la función a cargo u oficio en que el hombre se desempeña está traspasado, iluminado, por el intento de elevar los niveles de humanidad. O sea, la idea es que nuestro mundo sea elevado, o sea, tome de nuevo el concepto anterior del renacimiento y de la ilustración, ¿cierto? Del humanismo, ¿cierto? Es súper importante que ojalá en un momento determinado de nuestra historia de vida podamos volver a captar de que la humanidad es lo importante. Por lo mismo, en algunas asignaturas o en algunas mallas curriculares en nuestro país, hoy en día se cumple el tema de la formación ciudadana, ya la que hacen con el profesor de historia, que también pueden hacerla con el profesor de filosofía. ¿Por qué? Porque la formación ciudadana responde a que nosotros como humanos, en sus bases originarias, no nos exterminemos los unos a los otros. ¿Y por qué se está retomando eso? Porque de alguna otra forma sí nos estamos exterminando. Y si el hombre sigue de esta forma tan avasalladora de humanidad que tiene, un poco desconfigurada con el materialismo, ¿cierto? Y la rarefacción que hablaba Marx, de convertir las cosas de vida en materiales, o de los lenguajes en material, hace que nosotros en un momento de nuestra vida quizá muy prontamente, o más tarde que nunca, como dice por ahí el dicho, nos autoeliminemos. Entonces, por eso mismo se traspasa este tipo de información para que nosotros le volvamos a ustedes a retomar el ámbito de la vocación y de lo importante que va a ser su aporte a la humanidad social chilena. Tomar esa responsabilidad, hacerme cargo de esa responsabilidad, no pensar que no, me voy a dar un año sabático, que me voy a estudiar lo que sea, no me da lo mismo. No, no da lo mismo, no da lo mismo. Por eso es súper importante esto. Por eso quise entregarles este texto para que le demos un fundamento importantísimo a lo que usted quiere. A saber que su aporte y convencerse de que su aporte es primordial. Finalmente está el tema de la implicancia vocacional. Y la implicancia vocacional quiere decir que la vocación es una misión que implica necesariamente una intencionalidad de promoción humana. La misión significa una implicancia, es decir, una atadura de la propia suerte a la suerte de otros hombres. ¿Ya? La implicancia es tan real que no hay hombre que pueda encontrarse con su propia vida a menos que le aporte a la vida de otros. Y nadie puede desarrollar su identidad y ser el mismo si no se ocupa de crear condiciones para que otros hombres puedan desarrollar la identidad de ellos. Por eso, cuando un hombre deserta de su vocación, aquellos cuyas vidas estaban implicadas con la suya, pierde un apoyo que les era necesario. Y el propio desertor se queda como esos seres descritos en el prólogo de Demian Hess, que son hombres de medio cuerpo arriba y el resto pez. Y la edificación del mundo humano se deteriora, retrocede. Cuando por el contrario un hombre asume su responsabilidad con las vidas humanas con las que está implicado, por eso habla de implicancia vocacional, entonces no solo ayuda a poner las bases para que otros lleguen a ser lo que tienen que ser, sino que por esta acción misma se abre camino a su propia liberación. Todavía más, al asumir su parte en la liberación de otros y con ello también de sí mismo, está posibilitando la existencia de más identidad humana del mundo. O sea, esto cierra todo, ¿cierto? Lo que hemos hablado, lo que le he transmitido, lo que he tratado de transmitir, es que los seres humanos, con nuestra implicancia en la vocación, nos hacemos parte o creamos las bases, los momentos,
las acciones, ¿cierto? Por así decirlo, las situaciones para que otros también puedan ser más humanos de lo que quizás ya somos. No por florearme o no florear a los profesores, pero los profesores tenemos una implicancia vocacional porque nosotros esperamos de que ustedes sean mucho más humanos que nosotros. Porque nosotros le estamos tratando de dar la educación y le estamos tratando de, por ejemplo, dar este mensaje para que usted sea otra persona más y mucho mejor que nosotros. Porque nosotros, este caso el colegio, por ejemplo, es una instancia que se le está permitiendo a usted, y aquí lo dice, ¿cierto?, sentar las bases para que otros lleguen a hacer lo que tienen que hacer. O sea, el colegio, por ejemplo, es un ejemplazo para dar a conocer o decir que es una base en la que se propone de que usted sea lo que tenga que hacer y lo que quiera hacer, lo que ama hacer y lo que espera hacer en el futuro, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, el mensaje que nos deja nuestro amigo, nuestro profesor todavía de funcionamiento, Talquino, Gabriel Castillo, ¿cierto? Con su texto Fragmentos, el cual espero que lo puedan obtener a través de el aporte, ¿cierto?, de la profesora jefa de UTP, que nos puede enviar ese texto, yo lo voy a escribir, que ojalá lo pueda enviar en sus correos electrónicos, y así poder también darle una vuelta de nuevo al texto y enamorarse de ese texto. Es un texto precioso, ¿cierto? Muy lindo, que aporta sobre todo al cuarto año y medio en tema de lo crucial que es su aporte venidero, ¿ya? ¿Qué me queda por decirles? Nada más que darles las gracias por su atención, ¿cierto? Espero que el FODA esté muy bien hecho, con mucha sinceridad, ¿cierto? Con mucha claridad, que no sea un trabajo que llegue el trabajo y al 5 minutos usted lo resuelve y me lo mande. Hay que tener un poquito más de paciencia, darle una vuelta, masticarlo, crear algo original, identidad, ¿cierto? Que a pesar de que nos conocemos muy poquito, yo pueda recordar nombres, pueda recordar personas y pueda saber que si es un trabajo con madurez, con altura de mira, ¿cierto? Porque esto es nuestra vida. Por eso es que se le pide este tipo nuevo, esta conciencia un poquito más llevadera, más reflexiva, más importante, ¿ya? Y que también quizá usted aprendiendo esto se lo pueda transmitir a sus propios compañeros, que es importante, o a sus seres queridos, ¿ya? ¿Qué me queda finalmente? Me queda invitarlos, ¿cierto?, a poner mucha atención en la página web del colegio, porque estos días se está celebrando el Día del Alumno y de la Alumna, ¿cierto?, del estudiante. Y la idea es que usted pueda aportar y participar en las actividades que hemos desarrollado con el profesor Joel, ¿cierto?, de convivencia escolar. Junto a orientación hemos desarrollado unas actividades, obviamente con el apoyo de nuestro director, con el apoyo, ¿cierto?, de nuestro sostenedor. Hemos querido generar actividades y esas actividades son recreativas, están muy buenas, ¿cierto? Y también por ahí va a aparecer en la pantalla o en la página web del colegio www.gymflorida.cl, ¿cierto? Van a aparecer algunas actividades que el profesor Jorge Valdenito desde orientación, o sea, quien les habla, ¿cierto?, desde orientación les va a transmitir para que usted pueda recrearse en esta pandemia, ¿cierto? Pueda pasarla mejor con su familia desde esto, de herramientas online, que hay actividades muy buenas y que ahí van a estar quizás apareciendo pronto en la página web. Así que yo me despido, les mando un abrazo, genial, muchas gracias por su atención, nos vemos o nos escuchamos pronto. Que estén muy bien.